En este orden tengo el gusto de introducirlos ante ustedes. El doctor Jorge Amador es catedrático de la Escuela de Física e investigador del Centro de Investigaciones Biofísicas de la Universidad de Costa Rica. Físico y meteorólogo, es director del CIGEFI, del posgrado en Física y del posgrado en Ciencias de la Atmósfera de la UCR. Amplia trayectoria en investigación y enseñanza a nivel universitario, nacional e internacional. Autor de numerosos artículos científicos y capítulos de libros en física y dinámica atmosférica e historia de la ciencia y la meteorología. Catedrático Humboldt 2008, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Actual 2008, Premio al Investigador UCR 2011 y académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica. Nuestro otro conferencista, el doctor Rodrigo Carboni, es profesor catedrático de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. El doctor Carboni fue director del programa de posgrado en Física en el 2003 al 2008. Es profesor de cursos de posgrado en las maestrías de Astrofísica y de Física y ha sido miembro del Consejo Asesor en diversas tesis de maestría. Realiza investigación en física de plasmas, teoría del caos, caos cuántico y relatividad no lineal. Además, tiene amplia experiencia en puestos administrativos dentro de la Universidad de Costa Rica. Como director de la Escuela de Física, miembro del Consejo Universitario del 2016 al 2020 y director del Consejo Universitario 2017 al 2018. Con nosotros los conferencistas. Doctor Amador, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos los que en este momento nos escuchan, nos ven. Don Rodrigo, un placer compartir esta charla con todos ustedes sobre las ciencias del clima y sistemas complejos. Este fue precisamente el título que se concedió como Premio Nobel de Física del 2021. ¿Qué es esto? Sí, pero estoy compartiendo. No sé si hay algo. Por favor, ¿podrían darnos privilegios para compartir? Algo está sucediendo, discúlpela. Ya está compartiendo, don Jorge. Sí, pero no puedo pasar, de alguna manera no puedo pasar, Sí. Okay. Usted... ¿Ahora sí? Ok, bueno, muchísimas gracias. Disculpen este inicio de la conferencia. Bueno, vamos primero a hacer una presentación de cuáles fueron los galardonados por sus contribuciones al entendimiento de sistemas físicos complejos. Manabe, Hasselmann y Parisi fueron los galardonados del 2021, trabajando de manera independiente. Reconozcámoslos ahora en las imágenes, en las fotos relativamente recientes de ellos. Y lo que vamos a hablar hoy es algo que es bastante
común a todos nosotros. Los sistemas caóticos, tal vez no los conocemos como sistemas caóticos, pero sí hablamos del caos vial, vehicular, pues creo que sí entenderíamos un poco a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en esa lámina superior derecha, sería prácticamente imposible predecir dónde va a estar en un instante después algunos de los carros. Perdón, Jorge, pero no la vemos. Estoy... Tal vez si deja de compartir y vuelve a compartir, don Jorge. Sí, eso hicimos, perdonen. Vamos a ver ahora. Disculpen. ¿La están viendo? Sí, ahora sí. Momento. Ahora. Sí. Perfecto. Ok. Una disculpa nuevamente, no sé qué estábamos pasando y tenemos tamaño rato de estar aquí intentando que todo saliera bien y morphic, sí. Mire, como voy a recomenzar desde esta parte, con la presentación de entonces de los galardonados, por sus contribuciones al entendimiento de sistemas físicos complejos. Decíamos Manabe, Hasselmann y Parisi, trabajando de manera independiente, fueron merecedores de este importantísimo galardón, Premio Nobel de Física del 2021. Sus imágenes, sus contribuciones. Ok, bueno, creo que es importante que este premio haya sido otorgado a las ciencias del clima y a los sistemas complejos. Es un reconocimiento, sin duda, a la meteorología, a la oceanografía, a la hidrología y otras ciencias geofísicas como elementos fundamentales en la comprensión de sistemas complejos. Los sistemas complejos los vemos todos los días en nuestras calles. En la esquina superior derecha tenemos tráfico vehicular. Si nos ha tocado estar en un caos de este tipo, pues sabremos que es difícil pronosticar cuál va a ser el próximo movimiento de un carro. Eso ya nos dice algo sobre esto de sistemas complejos. En la parte inferior derecha tenemos una bandada de pajaritos que se alinean de alguna manera con cierta estructura, pero predecir lo que va a suceder unos instantes después es prácticamente imposible. Ninguno de estos dos sistemas son predecibles. Eso tiene que ver un poco con sistemas complejos. Bueno, ¿cuáles fueron los aportes al conocimiento de manera más específica que ellos hicieron? Bueno, trabajaron sobre los principios fundamentales de los sistemas complejos, modelando el clima y sobre todo entendiendo partes del sistema climático. De manera que si algo pasa en este sistema climático, como lo que estamos experimentando en este momento, el aumento en la temperatura, pues cuáles son las consecuencias de ese aumento en la temperatura. Algo que es importantísimo es que todo este conocimiento de las ciencias del clima y sistemas complejos descansa sobre una base científica muy sólida, debido a un desarrollo teórico muy riguroso y un análisis de las observaciones. El caos conduce a la vida y el orden a lo habitual. Esto se le achaca a Lorenz, que ha sido considerado el padre de la teoría del caos. En otras palabras, el caos es vida, y si ordenamos esa cosa, pues entramos en una rutina. Entonces, todo lo que sucede en la vida es prácticamente caos. Tal vez habrán escuchado un poco el atractor de Lorenz, que es una mariposa. Cada uno de esos caminitos no se repiten en el tiempo, y entonces la posición de la partícula no es posible determinarla con precisión, digamos, de alguna forma. No solo está el factor de
de Lorentz, hay algunos otros atractores como el carbo, que estamos presentando simplemente para que tengan una idea del tipo de problemas que se tienen en estos sistemas. Uno de los ganadores del premio es Shigeru Manabe, de la Universidad de Princeton. Él nació en Ehime, en Japón, en 1931, y de alguna manera muy joven se vino a Estados Unidos, estudió, y desde entonces pues, ha pertenecido básicamente al plantel de la Universidad de Princeton. Klaus Hasselmann, del Instituto Max Planck para la Meteorología, nació en Hamburgo en 1931, muy parecido a la fecha de nacimiento. Manabe es como un mes, un poquito más de un mes mayor que Hasselmann. Y después Giorgio Parisi, de la Universidad de la Sapienza en Roma, que nació en 1948, pues prácticamente una generación o parte de una generación después. Lo interesante de esto es que tanto Manabe como Hasselmann como Parisi en realidad representan varias generaciones de investigadores y de investigadoras en física, física atmosférica, meteorología, matemática, oceanografía, informática y ciencias sociales, entre otras. Es decir, para abordar los sistemas complejos es necesario recurrir de alguna manera a investigación que contenga información sobre algunas de estas disciplinas. Generaciones de investigadores. Bueno, tal vez podríamos hacer una larga lista de investigadores, pero vamos a seleccionar algunos que creemos que fueron, que aportaron de manera especial, digamos, en este desarrollo. Tyndall nació alrededor de 1822, un físico irlandés, y bueno, se le atribuye por primera vez haber estudiado la absorción de los rayos de luz en algunos coloides. Y esto tiene ya una connotación muy importante, que es un fenómeno que ocurre en la atmósfera terrestre. Arrhenius, sueco, físico primero, químico después, es de los que primero contribuyeron a entender la influencia que tiene el carbono en la temperatura superficial terrestre. Él hizo también algunos experimentos, pero nunca pensó en el efecto que el carbono podría tener en la troposfera y el resto de la atmósfera. Otra investigadora que ha sido de alguna manera poco reconocida es Eunice Foote, que fue una estadounidense física, fue activista por los derechos humanos y realizó unos experimentos realmente muy sencillos pero muy ingeniosos. Y fue la primera persona, la primera mujer que estudió la absorción de la luz solar por el carbono y el vapor de agua. Y esto sí tiene mucha relación con la atmósfera. Lo curioso es que ella lo hizo alrededor de 40 años antes que Tyndall. Y aún así, pues no ha sido del todo reconocida. De hecho, inclusive en su comunicado, la Academia Nacional de Ciencias de Suecia apenas se menciona el nombre de Eunice, cosa que me parece que es importante decir en estos momentos. Otros investigadores que aportaron a estas disciplinas es von Neumann, húngaro, matemático, físico, economista y estadístico, todo un genio. Trabajó en reacciones termonucleares, fue parte del proyecto Manhattan con la bomba de hidrógeno, pero nos interesa muchísimo destacar su papel en la construcción de computadoras, un elemento fundamental para poder entender el clima terrestre. Y está Lorentz, que su aporte fue fundamental por haber introducido los primeros conceptos sobre la teoría del caos. Él estudiaba fluidos en rotación y fue meteorólogo, físico
y se le ha catalogado como un gran curioso, es decir, es una persona que siempre se está preguntando por qué de las cosas. Generaciones. Miren, a estas dos personas me parece importantísimo. Tuve la oportunidad de conocerlas. Eugenia Calnay, argentina, meteoróloga, y fue una de las primeras mujeres que hizo un reanálisis de tipo global. Es decir, tomaron las observaciones, alimentaron una computadora, tomaron las ecuaciones de movimiento de un fluido, hicieron ajustes dinámicos para producir los primeros análisis. Y eso fue realmente, debe hacerse un reconocimiento muy especial a Eugenia por este gran aporte, habiendo liderado pues un grupo bastante importante de investigadores e investigadoras. Y Joan Simpson fue la primera mujer en recibir un doctorado en meteorología por la Universidad de Chicago. Hizo muchas contribuciones a la termodinámica de la troposfera, y por eso es reconocida, ya ha sido reconocida desde ese punto de vista, porque constituyó, sintetizó de alguna manera mucho del conocimiento que ella adquirió en observaciones, de manera que pudiéramos entender mejor esa parte termodinámica, del comportamiento termodinámico de la atmósfera. Ok, ¿cuál fue ahora el aporte de cada uno de estos tres personajes? Antes de ir directamente a uno de ellos, años antes, en 1950, Charney, Yorkov y von Neumann, precisamente, fueron los primeros en utilizar operadores diferenciales para codificar en una de las computadoras la ecuación de vorticidad barotrópica, que es la ecuación las expresiones que tenemos a la derecha. En realidad esto pareciera complejo, pero es muy sencillo, porque simplemente la forma en cómo varía con el tiempo esta expresión, y esta expresión no es ni más ni menos que la ecuación que la vorticidad barotrópica. Entonces, en donde este simbolito representa la función corriente. Es decir, esta es una ecuación muy simplificada de la atmósfera. No contiene, por ejemplo, efectos de transporte ni efectos de divergencia de flujo. Sin embargo, fue un hito porque lograron resolverla numéricamente, y eso fue realmente lo importante. Aspecto que Lorentz recogió, y utilizando precisamente el conocimiento que ya se había llevado a cabo, fue uno de los primeros en realizar simulaciones con ese modelo en una de las computadoras. Y aquí es donde viene todo, cómo surge, por lo menos la historia que nos cuenta, es la teoría del caos. En algún momento él cambió, porque todos estos problemas son de valores iniciales. Vean que para que uno pueda, de alguna manera, resolver esta ecuación, necesita tener información sobre los valores iniciales de esta ecuación. O sea, cuánto vale estas variables en el instante t igual de sub 0, por ejemplo. Entonces, él lo que hizo fue que primero hizo una simulación. Bueno, la historia dice que se fue a la casa y que al día siguiente regresó y que tomó de nuevo los valores iniciales, pero tal vez no alimentó con todos los números. Tuvo, digamos, una diferencia como de 10 a la menos 6 con los valores iniciales, y encontró que los resultados en muy poco tiempo eran diferentes a los anteriores. Entonces se puso a pensar, okay, ¿a qué se debía? Y básicamente en este contexto, el mensaje es: si yo cambio ligeramente los valores iniciales, las respuestas o las soluciones del problema van a ser diferentes. Y eso es fundamentalmente algo importante en la atmósfera, un sistema caótico. Con este trabajo, que él llamó flujo no periódico determinístico, es que precisamente se le ha nominado como el padre de la teoría del caos.
Siqueiro Manabe, ahora ya sus aportes, fueron los primeros en darse cuenta de la importancia de la troposfera en un modelo. La importancia que tenían los constituyentes, ¿okay?, en la atmósfera. Y con estos dos trabajos, uno en 1961, con Moller, y el otro un poco después con Strictly, ambos fueron más importantes para elaborar uno de los primeros modelos conceptuales sobre balance de radiación. Ese balance es uno de los sistemas más sencillos también que se podrían considerar. Y fueron los modelos pues, muy iniciales, ¿verdad? Era un modelo que inclusive era unidimensional, y lo que ellos querían era ver cómo con ese modelo había de alguna manera un transporte dinámico de propiedades en el sistema. En este caso, hicieron algunas, propusieron algunas cosas muy específicas, y esta es la ecuación del modelo. Vean que solo tiene tres variables a la derecha. Una es la radiación que entra en la troposfera superior, la radiación que sale en infrarrojo debido a la temperatura de la superficie, y este es el término en el que ellos estaban realmente más interesados, y que por primera vez se incorporaba a un modelo tan sencillo, y era la divergencia del flujo de calor, es decir, cómo se transporta el calor en ese modelo unidimensional. Cuando ellos compararon los resultados con lo observado, se dieron cuenta que este modelito daba como resultados valores que eran como 15 grados en promedio para el sistema Tierra, y eso era muchísimo más frío de lo que se observaba, de manera que algo le faltaba a este modelo. Manabe y Wetherland publicaron en 1975 este otro trabajo, y fue fundamentalmente por el que se le dio o se le reconoció como uno de los padres de cómo, cuando yo manejo la concentración de la atmósfera de una manera diferente a la natural, introduciendo CO2, esto puede tener consecuencias en la temperatura del sistema. Y ellos encontraron que precisamente si doblaban el CO2, la temperatura del sistema también aumentaba. Y al aumentar, esto tenía consecuencias sobre el ciclo hidrológico del modelo. Las ecuaciones que ellos utilizaron fueron básicamente de este tipo: la ecuación de momento, todo lo que es en negro, la ecuación termodinámica, la ecuación de conservación de vapor de agua, la ecuación de continuidad y la ecuación de estado. Todo lo negro, las variables que están escritas en negro, son fundamentalmente conocidas desde el punto de vista dinámico. Pero el problema no residía ahí. El problema residía en todos estos procesos de tipo físico, de los cuales no se tenía mucho conocimiento. Entonces, lo que hubo que hacer fue representar cada uno de estos efectos en términos de las variables del sistema. Y eso es lo que se hizo, o lo que ellos hicieron fue parametrizar de alguna manera pues estos valores en función de las variables del sistema. El caso de Hasselmann, bueno, fue reconocido no solo como, por su aporte a esta parte de los sistemas complejos, sino que también se le considera uno de los padres, ¿verdad?, de las observaciones de los satélites con los satélites europeos. Y el aporte de Hasselmann fue fundamental. Tomó dos funciones, y esas dos funciones las combinó de alguna manera. Él está muy interesado en el océano. Entonces pensó
en una especie de onda estática en un mar turbulento, en un flujo turbulento. Y su gran aporte fue que logró de manera teórica, analítica, formular dos funciones y separarlas de alguna manera, y una de cuyas funciones es una la variable del clima y la otra la variable del ruido. Es decir, él logró separar lo que es la señal del ruido. Se indica muchas veces que en lugar de que él buscara una agujita, ¿verdad?, en algún lado de un flujo turbulento, pues él de alguna manera diseñó toda una estrategia analítica, matemática, para poder hacer esa separación entre la señal y el ruido en un sistema climático. En la esquina superior izquierda se tendría lo que es básicamente el sistema climático. El único componente del sistema climático que faltaría aquí es la criosfera. Pero vean que hay representación del mar, que es per se un sistema complejo, la litosfera, que es un sistema complejo, la atmósfera, que es un sistema complejo, está la biosfera, que es un sistema complejo. Y lo que tenemos en el clima es entonces la interacción entre estos cinco elementos que son cada uno de ellos un sistema complejo. En la parte de la derecha podemos ver un modelo conceptual de lo que en este momento se llama el sistema Tierra, y serían todos los procesos dinámicos, los procesos biogeoquímicos, la parte de ecosistemas, todo lo que es los flujos y los balances de energía en superficie, que deberían estar de alguna manera embebidos en un modelo, si quisiéramos realmente poder explicar qué es lo que ocurre. Siempre tenemos ese elemento caótico presente en todos estos sistemas. Algo que ha permitido desarrollar de alguna manera las simulaciones es, por supuesto, el avance computacional. Simplemente en el cuadrito, aquí en amarillo, en la parte superior izquierda, está una de las computadoras más rápidas del mundo. Tiene una capacidad de procesamiento de 16 petaflops, es decir, son 1,6 ceros a la derecha, y eso pues sería el número de operaciones que puede hacer por segundo. Realmente es una computadora súper veloz, ¿verdad? Tal vez uno no tiene idea del número de cálculos que puede hacer. Sin embargo, no todas estas están dedicadas a ciencias del clima. Algunas, por ejemplo, fíjense que son dos órdenes de magnitud menor en cuanto a su capacidad de hacer cómputo, o están dedicadas a ciencias del clima. Es decir, todavía estamos muy lejos de tener supercomputadoras dedicadas a las ciencias del clima para comenzar a entender este tipo de problemas. No obstante, ha habido un progreso muy importante también. Uno de los pocos países que tiene una supercomputadora totalmente, digamos, hecha para el problema climático es el gobierno alemán, y se espera que una nueva computadora para el Laboratorio Nacional de Argonne en Estados Unidos, que se llama Aurora, empiece a funcionar para tratar de entender un poco mejor lo que el sistema climático está haciendo. Buenas tardes, les habla Rodrigo Carboni. Voy a continuar con la exposición, particularmente en el tema relacionado con el trabajo que hizo Giorgio Parisi en un campo, podría pensarse, pues, aparte a lo que acaba de exponer Jorge, como es la física atmosférica, más bien asociado con la materia condensada. Sin embargo, comparten un premio, ya que hay similitudes y podemos referirnos a eso, que básicamente lo que lo une es el estudio de la complejidad
de los procesos. Yo quiero dar una breve introducción sobre básicamente el concepto de spin. La materia está constituida por partículas cargadas. El ejemplo aquí mostrado son electrones. Y los electrones tienen una rotación intrínseca asociada. Se puede visualizar, si lo quieren ver de una manera, como que el electrón rotara alrededor de su propio eje. Si uno tiene cargas en movimiento, se generan corrientes. Podríamos decir que es como algo equivalente a una corriente que se genera en estas partículas que constituyen toda la materia. Eso precisamente produce o genera la existencia de campos magnéticos. Y en el caso de este simple, pues genera lo que sería un dipolo magnético, la estructura fundamental magnética. Y esto le da la capacidad a las partículas de interactuar entre ellas y con campos magnéticos externos por medio de esa propiedad llamada el spin. También existe spin asociado al núcleo, en que hay partículas cargadas positivas, protones, entonces los átomos presentan varias manifestaciones de este fenómeno. Y aquí es importante tal vez notar la posibilidad de que si habla un spin en su manera más simple, este estará orientado, digamos, en una dirección o su opuesta, lo que yo llamaría spin para arriba o spin para abajo, o 1, 0, prendido, apagado, cualquier cosa y su opuesta, o sea, dos estados posibles. Si hablamos de las propiedades magnéticas de los materiales, en forma general, hay varias que podemos identificar, claramente evolucionan en complejidad y hay otras particularidades adicionales. Los materiales diamagnéticos son aquellos que no presentan un estado de sus constituyentes, particularmente sus átomos, con campos magnéticos ligados, es decir, no tienen sus espines alineados. Cuando no presentan spin, para ser precisos, cuando se colocan en presencia de un campo magnético externo, se les genera un spin en los constituyentes y se alinean entre ellos. Los materiales paramagnéticos, sus constituyentes ya cuentan con un spin, solo que en ausencia de un campo externo están aleatoriamente distribuidas sus orientaciones. Cuando se colocan en presencia de un campo homogéneo en una dirección, ellos se alinean. Y los materiales ferromagnéticos, esos que puedo fácilmente tienen características magnéticas, el hierro, cobalto, níquel, los más conocidos, ya presentan un estado de alineamiento natural. Eso es lo que le da las propiedades de precisamente a estos materiales magnéticos. Y cuando están en presencia de un campo externo, pues se alinean ellos con el campo externo. Esta alineación que decimos que ocurre en todos, formalmente ocurre lo que se llama en dominios magnéticos, es decir, en la distribución del material por zonas es que se encuentran alineados. Si yo promediara todo esto, pues no experimentaría un campo global generado por esos espines, pero en presencia de un campo externo ya ocurre un alineamiento general de los espines. El estudio fundamental que hizo Giorgio Parisi cuando estaba en el inicio de sus años 30, finales de los años 70, lo que hizo fue estudiar un campo que se viene estudiando mucho tiempo atrás incluso, que se llama los vidrios de spin glasses. Básicamente los vidrios son materiales cristalinos a los cuales se les introducen algunos átomos magnéticos, como los que hemos descrito. El término vidrio viene de hacer un análogo, comparar la posibilidad de distribuir en forma, ya especificaremos, desordenada los espines de los átomos, hacia arriba y hacia abajo, en el caso simple, y compararlo con el caso ferromagnético, en que todos están alineados en la misma dirección, compararlo con la estructura de un vidrio, que básicamente silicatos, en el cual lo que yo llamo un vidrio, con el que están hechas las ventanas, que se hace el proceso de enfriamiento rápido, la estructura de los átomos queda desordenada, comparándolo tal vez con un cristal, como el cuarzo, por ejemplo, en el cual la estructura cristalina es bastante ordenada. Entre un material desordenado y un material con un orden cristalino, como sería este que está descrito aquí desde el punto de vista geométrico. Sin embargo, el análogo viene de la orientación de los espines de forma ordenada o
no necesariamente ordenada. Para ejemplificar esto, voy a hacer notar qué pasa si mi sistema está formado por nada más 3 spins, 3 átomos, digámoslo, con sus posibles orientaciones de spin. Yo puedo tener el spin hacia arriba de un átomo, el spin hacia abajo de otro, y mi pregunta es, ¿qué le corresponde a ese tercer átomo? ¿Qué sería lo que podría tener? Bueno, aquí es donde viene uno de los procesos interesantes que se llama la frustración geométrica en los materiales, que es precisamente la imposibilidad de yo lograr, cuando tengo más de 2 átomos, imagínense la cantidad para 10 a la 24, un mol, digamos, de material de cuatrillones, de poder orientar. Yo no puedo poner aquí simultáneamente un spin opuesto a este y opuesto a este. En el momento que lo hago opuesto, uno queda paralelo al otro. Eso entonces, este proceso de frustración geométrica es la que genera la posibilidad de un montón de configuraciones de un sistema formado por una gran cantidad de partículas. Aquí abajo tengo todas las posibles maneras de colocar los spines para un sistema de 3 partículas con sus posibles orientaciones. Son 2 estados para arriba y para abajo, 3 partículas, 2 a la 3, 2 por 2 por 2, 8 posibles estados de esta manera. Aquí en la X se marcan los que tienen forma ferromagnética o los que forman la frustración, los que no puedo hacer que sean simultáneamente antiparalelos a los que están. Son 8 posibles estados que me generan solo 3 partículas de posibles distribuciones de spins. Se pueden imaginar para una cantidad de átomos que forman un material, la cantidad de posibles estados. De estos 8 estados, 6 estados son equivalentes en el sentido de que tienen la misma energía y es la energía más baja que puede tener mi sistema. Otros 2 estados, todos paralelos o antiparalelos precisamente, generan 2 estados adicionales de mayor energía. Aquí aparecen 2 cosas importantes en este sistema tan simple, que es lo que se llama la degeneración, que es decir que configuraciones diferentes presentan estados similares de energía. Y la otra cosa, lo que se llaman estados de energía metaestables. Aparecen en estas situaciones que son no los estados de energía más bajos, sino una jerarquía de diferentes niveles de energía. Aquí tengo un ejemplo, hablando desde el punto de vista de lo que se llama en un sistema, el equilibrio de un sistema o la inestabilidad. Si piensan en un agujero hecho en la tierra y una bolita, ustedes saben que si la sueltan ahí, pues llegaría al estado de equilibrio y ahí se quedaría. Sacar esa bolita o perturbarla, empujarla un poquito para arriba, la manda otra vez a este punto. Cualquier perturbación lo manda al punto de equilibrio. Por el lado contrario, se hacen una montañita de tierra y colocan una bolita ahí y la hacen bastante bien y lo logran, pueden dejar la bolita ahí. Cualquier ligera perturbación saca a la bolita de ese estado. Esto es un estado de equilibrio también. Si nada la perturba, podrá quedarse eternamente puesta ahí. Pero cualquier ligera perturbación me la manda. Aquí es un estado neutral, una bolita sobre una superficie plana, una mesa, es no estable ni inestable. Lo interesante de la combinación y mezclas de estados estables e inestables en la evolución de los sistemas o el comportamiento general de los sistemas es sumamente importante. Básicamente, si yo reviso lo que hablamos de estados metaestables, como lo que vimos en los triangulitos que se generan, 6 estados de la misma energía, la más baja, y 2 estados de energía ligeramente más alta. Entre ellas habrá acompañado un punto de inestabilidad o de estabilidad, de equilibrio inestable, que cualquier perturbación me enviaría directamente a cualquiera de esos posibles estados. Entonces aquí veo la aparición de una gran cantidad, para el caso de en este caso solo habrá 2, pero pueden imaginar para una gran cantidad de partículas la cantidad de estados metaestables y estables que habrá y siempre divididos por estados de equilibrio inestable. Básicamente lo que hizo Giorgio Parisi fue lo siguiente: a finales de los 70, él venía de estudiar en el campo de la física, física de partículas, era su campo. Ahí usan métodos para tratar de estudiar grandes cantidades de constituyentes de la materia y se interesó por un método
que se conoce como el truco de las réplicas. Es una manera, un método de poder calcular el estado global, qué estructura tiene el comportamiento de un sistema formado por una gran cantidad de partículas. Ese se utiliza. Básicamente el principio se basa en que usted repite un sistema físico, hace un montón de copias de ellas, de los posibles estados que tiene y promedia sobre ellos. Eso es a grosso modo lo que es claramente una herramienta matemática de alta complejidad la utilizada. Cuando él lo trata de implementar en los vídeos de spin, se da cuenta que no funciona. Produce resultados que no tienen comportamiento o no tienen sentido físico, esos resultados que se obtienen. Y el gran aporte fundamental de él se basa básicamente en que él logra entender que la necesidad de existencia de un número de estados infinitos en su sistema para poder hacer que el método cierre, y además incluye o ve la necesidad, la falta de, por lo tanto incluye un parámetro adicional, una cantidad que lo que hace es medir qué tanta similitud, es lo que mide ese parámetro, hay entre las diferentes réplicas que hay de ese sistema global o de ese sistema estadístico que está analizando. Eso dio un gran brinco en el poder calcular y comprender mejor el comportamiento de estos sistemas de alta complejidad. Una cosa importante aquí es la siguiente: lo que hizo básicamente fue encontrar un orden estructural, global, general del sistema, lo que llamaríamos encontrar patrones en ese sistema, o permite sus cálculos encontrar y convertirlo en una herramienta de gran utilidad. En cuanto a esa estructura, si lo quieren ver, estamos hablando simplemente de un conjunto de átomos agrupados. Esto, si ustedes lo sustituyen por cualquier otro conjunto de unidades que representen cualquier cosa, esto puede representar una sociedad, puede representar el tránsito, en el caso de vehículos, puede representar la economía, el comportamiento de una empresa, puede presentar una bandada de pájaros como la que presentó Jorge ahora, y simplemente sometidos a cada uno con sus características individuales y sometidos a una serie de reglas de interacción. Por lo tanto, estos resultados que se obtienen no solo tienen aplicaciones directamente en lo que se está estudiando, sino es fácilmente extrapolable a cualquier situación de la realidad. De ahí la importancia que muchos descubrimientos que se hacen en la complejidad, ya sea derivada en puramente la matemática, en teoría de juegos, en la materia condensada, como este caso, en los sistemas atmosféricos, como los que ha explicado Jorge, luego con el tiempo van apareciendo sus aplicaciones importantes en demás campos de la naturaleza. Este es un ejemplo, por ejemplo, de los silicatos. Esto que ven ahí es toda la jerarquía que tiene el sistema de energía. Esta es formalmente la energía y todos los posibles estados que se generan cuando yo ya considero una gran interacción de sus constituyentes, en este caso de átomos, fundamentalmente silicio con otros compuestos, y básicamente se dan cuenta. Esto que está aquí es el estado de más baja energía que correspondería a la estructura cristalina cuando forma un cristal. Si yo someto ese proceso de enfriamiento de ese líquido a otras diferentes características, puedo ir directamente y llegar a otro estado. Cada uno de esos estados finales en los cuales puede quedar prensado o atrapado, por decirlo, ahí estados metaestables o estado absoluto, máxima energía, corresponde a una estructura diferente. La interacción de todo esto produce una gran diversidad. Si yo pienso esto, de ahí mismo surge toda la diferencia genética que existe en la naturaleza, toda la diversidad de los colores, formas que existen en la naturaleza son procesos equivalentes a eso. Ya la gran interacción entre una gran cantidad de constituyentes genera estructuras de alta complejidad. Este es el caso, digamos, de la forma que tienen las moléculas. Las moléculas pueden tener muchas formas, que son grandes cadenas de átomos que se acomoden de diferente forma. Digamos, las de energías más altas precisamente son las moléculas que no se arrollan entre ellas. Y hay una gran cantidad de formas que pueden tener en el espacio tridimensional el acomodo de los átomos cuando forman una molécula larga, por ejemplo, una proteína o algo así. Aquí la de más baja energía, más simple, la que se acomoda básicamente en forma
cilíndrico. Todos esos son posibles estados que este sistema de un grupo de átomos formando una molécula pueden acomodarse estructuralmente en el espacio y tener la forma específica. Esto es sacado de los vídeos de spin, que nada más quería notar que existen de acuerdo a las características que tengan. Puede ser un sistema con jerarquías, jerárquico, o simplemente algo más equivalente en cuanto a la evolución de a qué estado llegar. Puede ser que tenga que pasar por una estructura de jerarquías o no. Algo interesante que pensé mostrarles que tiene que ver con esto mismo, un acomodo regular, digamos, un cuadriculado, donde cada punto representa algo que puede tener un estado, prendido, apagado, spin para arriba, spin para abajo, vivo, muerto. Este es el juego de la vida creado por John Conway hace unos años, precisamente murió el año pasado de COVID, John Conway. Es simplemente usted define una serie de reglas para decir si el punto particular está encendido o apagado. Y básicamente lo que hace es simular como lo que pensaría uno que es el equivalente a la vida misma. Dice, por ejemplo, el puntito es, estará muerto si 2 o más vecinos están vivos. Eso es como sobrepoblación. Menos de 2 vecinos vivos quiere decir que no tiene nadie que le ayude, que le apoye, entonces muere. El caso contrario, cuando hay una sobrepoblación de vecinos, entonces falta de recursos, etcétera, muere. Luego más bien está la colaboración, que es como un equilibrio entre deficiencia o exceso, que es que vive si precisamente hay un número medio de vecinos. Y la posibilidad de que si hay alguna que no está prendida, no apagada, cuando hay 3 vecinos pueda nacer. Eso sería como la reproducción o el nacimiento. Si yo hago una cuadrícula poniendo puntos prendidos y apagados, todas las condiciones iniciales que se puedan imaginar, pese a de prendidos y apagados que pueda haber, le aplico esta serie de reglas y veo como el sistema evoluciona. Ahí tienen un ejemplo corrido. Si ustedes revisan, hay estructuras estables que se propagan ahí. Esto no es algo simulado que se dibujó y se pone a moverse. Este es el resultado de cada punto prendido y apagado, siguiendo esas 4 simples reglas que están ahí estipuladas. Pueden ver ahí como hay estructuras estables. Hay sistemas que oscilan en el tiempo. Básicamente, todas las características fundamentales de un sistema dinámico las voy a ver encontradas ahí. Sistemas que permanecen estables. Vea, estos cuadrículas serán cuadros toda la vida si no llega alguien y las perturba. Hay sistemas periódicos, vean, este oscila, y oscila de grado 1, oscila 2, oscila 3, hay sistemas oscilantes más grandes. Vean estructuras de gran complejidad que se pueden propagar en el espacio. Aquí las pueden ver. Simplemente cuando interactúan empiezan a desarrollarse. Aquí hay sistemas que se propagan establemente, cuando interactúan se transforman. Este es interesante, pueden ver este flujo que existe aquí, este 4 flujos de partículas generan, es un generador de unos entes estructuralmente estables que luego se propagan y se van. Todo esto es una estructura de alta estabilidad que se va propagando y va generando el espacio. O sea, yo puedo ver toda la complejidad que parte de 4 simples reglas muy fundamentales entre los constituyentes de las partículas. Esa bandada que mostró Jorge al inicio, que es como los pájaros se tienden a unir y formar como un megacuerpo gigante para cuando los acechan, está basado con 3 simples reglas que se le asigna a cada pajarito, que están relacionadas con sus vecinos y el movimiento. Puedo hacer que simular eso en una forma bastante específica. Ese fenómeno que está ahí, que les acabo de mostrar del juego de la vida de Conway, es el proceso que se llama emergencia. Propiedades emergentes. ¿Qué es esto? Son propiedades que se generan en el sistema en una forma estructural a partir de una serie de reglas internas. Si yo analizo cada constituyente, jamás tengo la capacidad de deducir un comportamiento con esa complejidad estudiando a uno de sus miembros. O sea, es una propiedad colectiva que aparece como resultado de la interacción entre los miembros. Las características fundamentales de los sistemas complejos son pues, básicamente la complejidad, que sean redes o sistemas, o sea, una gran cantidad de miembros entrelazados entre ellos, que tengan relaciones, o sea, estén conectados de alguna manera,
Estas conexiones o relaciones pues son fundamentalmente retroalimentaciones. Lo que yo haga influye en los demás y los demás influirán en mí. Eso automáticamente genera, desde el punto de vista matemático, sistemas no lineales. Automáticamente aparecen propiedades emergentes, capacidad de adaptarse, sistemas complejos adaptivos y el proceso de autoorganización. Autoorganización, yo quiero ejemplificarlo con este pequeño ejemplito que yo me encontré, que lo he vivido, que es básicamente, si ustedes ven, es esta calle. Esto trata como a grosso modo de explicar, no es formalmente un proceso de autoorganización. Esta es la calle, esta es una heladería famosa, la Pops de Curridabat. Esta calle que está aquí, este es el norte, para acá abajo el sur, el este y el oeste, para allá se va a la Universidad de Costa Rica, en la sede de aquí en San Pedro. Esta calle que va aquí, los vehículos que van aquí, tienen la posibilidad, tienen dos posibilidades. Esta es una calle de una sola vía. Tienen dos posibilidades, o doblar a la izquierda hacia el este, al oeste, perdón, o doblar a la derecha hacia el oeste. Aquí hay un semáforo que cuando se pone es el que les dice los que quieran para allá y los que quieran para acá. Claramente el grado de facilidad que tiene el cruzar a la derecha es mayor. ¿Por qué? Porque ellos solo tienen que ver que no venga nadie de oeste a este. Y simplemente si no vienen podrían cruzar. Estos que van a doblar a la izquierda tienen que ver que no vengan vehículos en la misma dirección, oeste-este, pero también del este al oeste, y es doble vía. O sea, es sumamente complicado pasar. Además, aquí hay unos que esperan, aquí está la doble vía para allá, y los que esperan aquí doblan hacia aquí. La facilidad para los que doblan a la izquierda es menor que los que doblan a la derecha. Sin embargo, es una calle de una sola vía. Yo observé con el tiempo, pasar aquí a las 5 hace unos años, antes de la pandemia, era sumamente complicado. Esta fila se extendía por cuadras, atrás hacia abajo. Y yo noté con el tiempo de que se iba dando algo, que era un acomodo de los vehículos. Era básicamente los vehículos que querían doblar a la derecha, que les quedaba muy fácil, se iban tratando de meter orillándose, y de esto se daban cuenta y ya con el tiempo le daban campo, al grado que se convirtió en una calle de doble vía, porque cabe un carro y medio formalmente bien, pero usando el hombrillo y corriéndose un poquito, caben dos. O sea, tiene el espacio de 1,5, digamos. Y se convirtió eventualmente en una calle de doble vía. Entonces, eso beneficia a ambos, porque este puede fluir mucho más. Y este, que depende de un semáforo, los que van para la izquierda, al quitarle carros que van para la derecha, que están delante de ellos, le permiten pasar más vehículos por semáforo prendido en verde. Entonces, este es un proceso de autoorganización. Nadie se bajó de un carro, se paró aquí y les dijo a los demás, por favor, quiero unos de este lado y los otros del otro lado. Nadie mandó reparto de papeles, no hubo comunicación directa entre los constituyentes de este sistema. Simplemente cada uno es consciente de que existen las calles de doble vía, que si se pudieran dividir, se benefician los dos, y de esa manera, con el tiempo y con el paso, encontraron una forma de equilibrarse. Los usuarios regulares de esta calle convirtieron esta calle, dentro de los límites que se podía, porque se podía, si hubiera sido más angosta, no se hubiera podido, en una calle de doble vía. Eso es un proceso claramente no formal de autoorganización, pero es una manera en que individuos, miembros, sin necesidad de una comunicación directa, sino con propiedades de conocimiento, de beneficio global, pudieron acomodarse en esta situación. Para concluir mi participación, quiero mostrarles este bonito mapa hecho fundamentalmente por este físico Castellani, que hace años de no verla, la última vez que lo había revisado había sido por aquí, me di cuenta que lo encontré, que lo ha seguido evolucionando. Es básicamente que muestra de una gran cantidad de aristas de sus orígenes y en una gran cantidad de campos. Ahí están las ciencias sociales, la computación, la física, la química, las ciencias en general básicas, Big Data, todo cómo ha ido evolucionando el proceso de los sistemas complejos, sus estudios. Entonces lo pueden conseguir, tal vez yo lo puedo dar a la academia, la manera de que lo puedan encontrar, porque es cliqueable, eso es lo interesante. Claramente esta es una imagen. Si usted cliquea en cada uno de estos representantes con sus trabajos fundamentales en el campo o el campo, usted lo manda, no sé si a Wikipedia, algo así, para que le dé conocimiento sobre el tema. Y ahí se ve la gran interrelación que hay de la complejidad en todos los campos, digamos, de estudio del ser humano. Muchas gracias. Viene Jorge.
Yo diría que improvisemos un poco esta última parte porque me parece que es conveniente conectar tal vez la primera parte con la segunda, ¿no? Pareciera, pero en realidad estamos hablando de sistemas complejos, impredecibles. Cierto grado de predictibilidad estructural de la globalidad. Ok, y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en ciencias del clima. Se perturba inicialmente los modelos de una serie de formas y se obtienen múltiples miembros. Y son los múltiples miembros los que se analizan estadísticamente. Es decir, ¿por qué? Porque un solo miembro de ese conjunto no te va a producir realmente, no te va a llevar a través del camino correcto. Entonces, creo que eso es un aspecto muy importante entre la parte que presentaste con la parte anterior, ¿verdad? Lo mismo la parte esta de estabilidad. Bueno, nadie podía haber pensado que la atmósfera era inestable desde un principio si yo le ponía ingredientes extra. Y creo que en estos momentos esa es una de las consecuencias de que la atmósfera entró en un proceso de inestabilidad que, bueno, por lo que sabemos hasta hoy no se va a detener. Y seguirá interactuando entre los diferentes tipos y componentes del sistema para llegar a un futuro que ojalá podamos ver de alguna manera. Muchas gracias, Rodri. Bueno, continuamos. Y ahora, miren, hay evidencias recientes sobre el clima. Sí, algunas veces sí, uno puede encontrar algunas evidencias de sí y no. Por ejemplo, en un estudio que se hizo alrededor del 2016, no se encontró ninguna evidencia en que, por ejemplo, el número de ciclones tropicales en las cuencas del Caribe y el Pacífico estuvieran cambiando. Es decir, no hay evidencia, no podemos decir si sí o ni no, simplemente con la información de más de alrededor de 60 años, no es posible decidir si el número de ciclones tropicales está aumentando o no debido a este calentamiento global. Y se han hecho otros trabajos, como este trabajo de los colegas en el centro, en donde se analizan ya cosas muchísimo más propias de punto de vista regional. Para terminar, es una animación rápida de 36 segundos, 40 segundos, para que vean más o menos una de las simulaciones que se ha hecho en este lugar de la NASA. Y esas simulaciones nos van a enseñar cómo pudieron haber cambiado las temperaturas en superficie durante varias décadas. Vamos a parar un momentito. Lo que estamos viendo aquí es fundamentalmente el globo con partecitas amarillas, partecitas más celestes. Las partes amarillas y rojas van a representar perturbaciones arriba de lo normal. Y ese normal fue tomado un periodo definido para precisamente tratar de calcular esas anomalías, y las zonas celestes o azulitas pues son simplemente zonas más frías con respecto a ese periodo. Bueno, este es el 1892, 1896, desde que existen observaciones de ese tipo. Estas fueron dinámicamente inicializadas, o sea, se metieron en un modelo y se hizo, digamos, las simulaciones. Ahora, veamos a ver qué es lo que va a ocurrir hasta el 2021. Algunas de las partes varían. Jorge, perdón, no vemos la simulación. ¿Qué es lo que están viendo? Por favor. ¿Lo están viendo o no? Estamos en donde dice An Animation of Goddard Institute for Space Studies.
Ok, vamos a ver un momentito. Es que no está. Ok, voy a hacer algo, a ver si puedo resolverlo. Voy a pasarlo. Me parece que está en pausa. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a probar de nuevo. Por favor, indíquenme ahora. Sigue la misma diapositiva. Sí, un segundo. Y una disculpa, pero lo habíamos probado. Se pegó, se pegó. Ok, vamos a ver si podemos compartir desde aquí. Díganme ahora si lo están viendo. ¿No? Todavía no. Sí, tenemos un problema con la computadora y esto lo probamos varias Pero veces. si no te preocupes, si no, Bueno, no estamos preocupados, es simplemente que queríamos, evidentemente, dejarles con esta simulación. Para terminar, ¿están viendo ahora la pantalla? Sí, la misma página. ¿La misma página? sí. Sí. Bueno, lamentamos que no hayamos podido presentar esas simulaciones del estado, pero ha habido un calentamiento importantísimo en las últimas décadas hasta el presente, con las consecuencias que hemos comentado en algunos momentos. Están viendo otra cosa.
Vamos a hacer una pequeña cosa, por favor. Vamos a ver si logramos. ¿Todavía no? Ok, bueno. Llegamos a las conclusiones, de una manera un poco atropellada, pero disculpen que esto lo habíamos probado antes y funcionó, pero bueno, es un sistema complejo, pero creo también esto. Las conclusiones, bueno, sistemas complejos forman parte de nuestro quehacer cada día. Estamos en una situación de un aumento exagerado, por decirlo de una manera, de temperatura, y las consecuencias ya se están dando en algunos lugares del mundo. Me parece que las conclusiones, no tanto nuestras, sino la de estos dos señores, son los que pueden, nos van a permitir terminar. Bueno, finalmente, pues queremos agradecer, por supuesto, a la academia, a la Escuela de Física, al CIGEFI y al CINESPA, pues que nos han financiado, nos financian nuestras carreras y nuestro trabajo para esta conferencia. Y por último, permítanme hacer un saludo a Kazuhiko-san en Himeji, Japón, un enamorado de Costa Rica y de la ciencia y de Manabe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores. Tenemos una pregunta en el Zoom. 2. ¿La ve usted, don Jorge, o se la leo? Por favor, léala, si es tan amable. Así como existe un principio de incertidumbre en el mundo cuántico, existe algo similar en los mundos complejos. ¿Qué nos impide predecir el futuro con precisión? Ok. Si yo tengo un sistema de ecuaciones determinista y de la complejidad que tenemos en estos momentos, son sistemas, primero, no lineales, son sistemas acoplados, porque hay variables que están en varias de las componentes, en varias de las ecuaciones. Lamentablemente, eso no tiene soluciones analíticas. Entonces, todas las soluciones que se pueden digamos, intentar son soluciones numéricas o de tipo numérico, espectrales o usando operadores diferenciales. Pero el problema es que este tipo de sistemas dependen de los valores iniciales. Y entonces, si uno tiene incertidumbre en los valores iniciales, pues no tiene la certeza absoluta, no, las respuestas de las ecuaciones no son total y absolutamente certeras con respecto a eso. Siempre va a haber una desviación con respecto a las respuestas verdaderas, si es que uno quisiera ponerlo así, debido precisamente a la incertidumbre que se tiene en los valores iniciales.
El caos está un poco entre el azar y la predecibilidad, pero la predecibilidad no es actualmente posible. Ok, tenemos otra pregunta en el Facebook y luego volvemos con la pregunta de Zoom. Dice, si se utilizaran los modelos matemáticos orientados hacia el pasado, tomando como punto de referencia la fecha del día de hoy, ¿serían capaces de predecir con exactitud eventos climáticos? Por ejemplo, una tormenta como la de Mitch o algo similar. Ok, veamos a ver. El sistema de ecuaciones no es capaz de predecir ningún evento de manera aislada. O sea, hay toda una funciones de atribución que van a depender mucho del estado del sistema. Muchos de los modelos lo que hacen es, para garantizar algún grado de habilidad del modelo para hacer proyecciones hacia el futuro, es utilizarlos en el clima pasado. Es decir, correr los mismos modelos bajo las mismas condiciones en el clima que ya se conoce, ver los resultados, hacer las comparaciones del caso, y si las comparaciones del caso son razonables o aceptables bajo ciertas reglas, entonces yo puedo usar ese modelo para hacer proyecciones, no predicciones. Las proyecciones son diferentes las proyecciones son diferentes a las predicciones. Las proyecciones tienen una incertidumbre que está asociada con los valores iniciales. En ese sentido, lo que mencionaba anteriormente, no existe el pronóstico perfecto. No tenemos toda la información para hacer un pronóstico perfecto. Bueno, y tenemos una última pregunta del doctor de Teramont. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante. ¿Cuál es la opinión de los panelistas sobre la importante contribución de Giorgio Parisi a la cromodinámica cuántica, junto a Guido Alterelli, conocida como las ecuaciones de evolución de Alterelli-Parisi? Bueno, lamentamos tener que decirle al doctor de Teramont que no tenemos conocimientos sobre estas ecuaciones. No es nuestro campo y no sé. No podríamos responder nada. Más bien, tal vez Don Guy podría. Sí, más bien, tal vez él nos puede explicar. Un segundo. Sí. Ya puede hablar el doctor de Teramont y veo que hay otra pregunta, entonces vamos a dar espacio después de que nos explique el doctor de Teramont a la consulta de Oscar Brenes. Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, primero para felicitarlos por esta conferencia tan amplia y tan interesante sobre un problema tan complejo. Y nada más, no, es que es un tema en el cual me ha tocado trabajar últimamente. Y es, básicamente, digamos, es uno de los instrumentos que se usan en el CERN para el análisis de los experimentos. Y en realidad es una de las, tal vez Parisi es por lo que es más conocido, por las ecuaciones de evolución junto con Guido Altarelli. Esencialmente, si se conoce, digamos, la distribución dentro del protón de sus constituyentes fundamentales
y se quiere saber cuál es su distribución cuando se hace un experimento a altas energías, se usa esta ecuación de evolución. Más bien, mi ignorancia era sobre la parte que ustedes comentaron del trabajo de París y sobre la complejidad que realmente no conocía, así es que excelente presentación. Eso es todo. Muchas gracias, don Guillo, ¿no? Mire, esto, aún si uno trabaja en modelos, bueno, primero que ningún modelo es perfecto, son útiles, pero yo pienso que no hay ninguna persona en estos momentos que entienda un modelo de clima de manera completa. Todos los años salen no sé cuántos doctores trabajando únicamente en un aspecto de parametrización, por ejemplo, un modelo de este tipo. Realmente es un problema muy complejo para mucha gente. Sí. Jorge, si me permitís añadir, para la pregunta tan interesante que alguien hizo sobre cómo predecir hacia atrás o hacia un futuro lejano. Me ha interesado mucho cuando hay un huracán o algo así, que ves las predicciones de su trayectoria a 1 hora, 2 horas, a 3 días, 1 semana, y ves cómo entre más, a más tiempo que predezcas, la incertidumbre va creciendo. Y entonces lo mismo es hacia atrás. De manera que en la práctica sería imposible predecir algo que ocurrió hace 500 años o qué sé yo. La incertidumbre sería muchísimo más grande que el resultado, ¿verdad? Precisamente, un poco, digamos, mi entender, fue lo que Hasselmann contribuyó. Él logró, digamos, de alguna manera separar la señal de lo que es el ruido. O sea, de hecho, sí se hacen integraciones hacia atrás. Cuando se hacen reanálisis, las integraciones se hacen hacia atrás también para garantizar que los datos sean consistentes con las ecuaciones. Es decir, si yo tengo una sencilla ecuación A igual a B más C, y yo mido a B y C con sus incertidumbres, pues nadie me garantiza que eso en realidad sea igual a A, si yo lo mido, por las incertidumbres. Entonces, estos son procedimientos que se utilizan numéricamente, que es integrar hacia atrás un cierto tiempo para poder que los campos, digamos, sean consistentes entre sí con las observaciones. Yo no conozco ningún caso en que hayan hecho como integraciones hacia atrás, como para, digamos, conocer, no sé. En realidad no me había preguntado nunca qué pasaba. Lo que sí, creo que tal vez intenté explicar es cómo se utiliza el tiempo pasado para generar información sobre un modelo, ver su incertidumbre y con eso hacer proyecciones hacia el futuro, considerando que hay ciertas propiedades estacionarias en el sistema, lo cual pues tampoco es correcto. Pero eso es lo que se hace. Gracias, Jorge, por la explicación. Con mucho gusto. La siguiente consulta sería... Sí. En neurociencias existen metodologías que permiten mapear las conexiones entre diferentes zonas del cerebro y metodologías que demuestran cómo funcionan de forma independiente muchas de las neuronas que forman estos circuitos. ¿Saben ustedes si estrategias como las mencionadas se han utilizado o se pueden utilizar para modelar este sistema y tratar de explicar el surgimiento de propiedades emergentes como la reconstrucción visual o incluso funciones superiores como el pensamiento? ¿Será posible modelar este tipo de propiedades complejas a partir del conocimiento fraccionado de sus partes?
Sí. Bueno, yo prácticamente sobre el tema específicamente no conozco los detalles, pero analizándolo en general, el comportamiento de como el cerebro, como una red neuronal, pues básicamente el comportamiento de una neurona es conocido en su esencia. ¿Qué es lo que hace la neurona? Básicamente es un sistema conector. Por medio de neurotransmisores produce impulsos a lo largo de sus axones. Entonces, realmente la propiedad de la neurona individual se podría decir fundamentalmente conocida. El resultado de lo que conocemos todo, el cognitivo y todas las propiedades mecánicas que pueda realizar el cerebro son el resultado de las interacciones de estos miembros, que precisamente es el lugar indicado para aplicar todo esto que hemos comentado hoy. Una serie de individuos cuyas propiedades son conocidas y su interacción es la que reproduce pues el estado estructural general que conozco como funcionamiento del cerebro con sus diferentes capacidades y las diferentes capacidades individuales. En ese sentido, yo creo que se aproximaría más a un sistema en que es conocido cada uno de sus miembros cómo se comporta. En muchos casos de sistemas complejos de interacción de miembros, las características de cada miembro ni siquiera son propias, sino también resultados de sus interacciones. O sea, el individuo no es él fuera del sistema que cuando lo pongo en el sistema. En ese sentido, sus características cambian con la interacción. En ese sentido, una neurona yo pensaría que es algo más estable y conocido su comportamiento. O sea, que realmente la capacidad cerebral viene de la interacción. Es conocida antiguamente, como siempre se ha pensado, es la búsqueda de un ente regulador. Y eso es lo que sea. ¿Quién regula en el cerebro las funciones generales? Las funciones generales del cerebro, y más se da uno cuenta que en este tipo de sistemas es un todo el que gobierna, es la forma general, los estados generales de todo el sistema autogobiernan el sistema completo, o sea, una parte igual a otra. Y básicamente lo que se ha encontrado es que realmente son los diferentes tipos de conexión, cómo se conectan, esa formación estructural del cerebro que se forma en los primeros años de vida, cómo estas conexiones es que desarrollan las capacidades del cerebro. Y ahí podemos ver asociado a las diferentes habilidades que tienen las personas que portan dicho cerebro, como el resultado de las diferentes conexiones que tienen entre sus miembros, a diferencia de las conexiones que tienen otros miembros. Y básicamente toda la gran gama y diversidad que podemos observar viene de todas las posibles diferentes formas en que se puede conectar los constituyentes del cerebro. Claramente hay una serie de conexiones básicas que funcionan, que por ejemplo el sistema parasimpático que me permite respirar y eso, que son funciones generales que todos tenemos, tienen una conexión particular establecida de forma equivalente o análoga entre todos, dándole a otras, tal vez, propiedades cognitivas diferentes a ellos. Básicamente, la propiedad de otra manera de pensar clásica de las formas estructurales fijas, quietas, estancadas, que no cambian, ya es completamente cambiada con la plasticidad del cerebro, o sea, la capacidad que tiene de redefinir sus conexiones. En casos necesarios, parte del sistema se pierde y necesito reestructurar y recuperar mi función, y la posibilidad de lograrlo con nuevas interacciones con otros miembros es una muestra más de la plasticidad del cerebro y la capacidad que tiene de modificar su naturaleza estructural a necesidad que considere sería el bien global de toda esa conexión de neuronas. Pero realmente creo que tal vez un investigador en neurociencia sería el más indicado para poder dar, yo creo, un detalle sobre todo los avances en detalle y funcionamientos específicos. Bueno, con esto yo creo que concluimos el bloque de preguntas. Muchísimas gracias a los expositores por tan interesante e importante conferencia. Y bueno, a ustedes también por habernos acompañado esta tarde, y les invitamos a conectarse a nuestra próxima conferencia en el siguiente mes. Muchas gracias a todos y todas, y que tengan buena tarde.